Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cristo el Señor les bendiga, amados hermanos. Aquí está su hermano Jacob con ustedes, siendo las 9:12. Sé que un poquito tarde, espero en el Señor poder tratar un tema que sea de bendición para sus vidas. Bueno, el día de hoy el Señor me cambió los planes rotundamente. Pensaba predicar en la calle, en las micros. No fue así. Pues compartí con mi pastor Claudio. Aprovecho de mandarle un saludo. Me vino a dejar a la casa, pudimos compartir harto rato con él. Así que agradezco al Señor y bueno, Dios sea guardándole, ya que se encuentra medio delicado de salud. Me lo topé ahí con un bastón, hermano, pero ha sido por esa lesión que tiene a su tobillo. Esperamos en el Señor que se recupere pronto. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos del evangelismo, que el día de hoy no salimos a predicar. Amén. Y bueno, el Señor me permitió estar preparando este tema rápidamente, ya que llegué hace muy poquito, pero espero en el Señor que pueda ser de bendición. Ya, vamos a orar antes para que sea Él hablando a nuestras vidas, no sea el hermano Jacob, amén, que uno humanamente no tiene que entregar solamente si el Señor está con uno, si Él pone palabra, hermano. Esa palabra va a ser de edificación para nuestra vida. Así que oramos al Señor para que Él sea hablando a nuestros corazones. Amén. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, vamos ante tu presencia, Dios mío. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te quiero pedir desde ya la unción, la presencia de tu Espíritu Santo, Dios mío. Te pido que seas limpiando los aires, Dios mío, que sea tu presencia, Dios mío, usando mis labios, mi mente, mi corazón, para que no sea yo, Padre Santo, sino que seas tú hablando a nuestra vida, Dios mío. Corrígenos, repréndenos, exhórtanos a través de tu palabra. Danos también esa esperanza, esa salida, Padre Santo, que necesitamos, Dios mío, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro caminar, Padre de la gloria. Necesitamos, Dios mío, la unción de lo alto que nos enseña todas las cosas, Señor. Gracias, Padre amado, por cada día. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias, Dios mío, por tu aliento, Dios mío. Te pido que rompas con toda cadena. Te pido que rompas, Dios mío, con toda duda, con todo poder, artimaña del enemigo que se quiera levantar, Dios mío, contra tu pueblo, contra tu iglesia, contra cada uno de los pequeñitos, Señor, contra tus siervos también, Padre amado. Te pedimos que seas reprendiendo. Atamos los poderes de las tinieblas, atamos los poderes, Señor, satánicos del infierno. Está escrito: sobre esta roca edificaré mi casa, mi iglesia, y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella, Señor Padre amado. Te pedimos, Señor, que te seas tú moviendo, seas tú, Padre Santo, trayendo medicina a nuestros corazones, Señor, porque nada podemos hacer sin ti, Señor amado. Te pido, Padre Santo, que sea esta tu palabra glorificada en medio de tu pueblo, Señor. Y Padre amado, te queremos alabar porque solamente tú eres digno de ser alabado. Prepara nuestros corazones, úngenos con tu presencia, Señor. Y nos disponemos a oír tu palabra con esa bendición que viene de lo alto, que emana del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Dios bendiga entonces a quien esté conectado en esta noche ya. Quiero ir, ya, estaba viendo si es que sale la prédica. Me salió otra prédica. Ya, está saliendo en vivo entonces a través de Poder Pentecostal TV, esta página de Facebook. Quiero ir a Primera de Tesalonicenses rápidamente. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Hay Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera de Tesalonicenses. Capítulo 5, versículo... Quiero leerlo desde el versículo 1 en adelante.
Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 en adelante, y leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque, verso 9, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Alabado sea el Señor. Y el verso 12, ¿por qué no dejarlo afuera? Mejor incluyamos los versos 12. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis gozosos. Ay, Señor, se corta el internet. Bendito sea el Señor. Ya. Ahí voy a estar saludando a los hermanos. Está siempre gozoso. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Voy a leerlo. Hasta ahí, palabra de nuestro Dios. Voy a saludar mientras a mi hermana Raquel Mesa Gamboa. Bendiciones, mi hermano amado, cariños a su mamita. Gracias, mi hermana Raquel, por su saludo en esta noche. Dios también bendiga a mi hermana Janska. Dios te bendiga, hermano. Cariños a la familia pastoral y hermanos en sintonía. Esos son los dos saludos que tengo. Pero en el Señor que no se corte mucho el internet, esté clamando. Y bueno, ya oramos al Señor. Vamos a la palabra. Bien, estaba orando y el Señor ponía esto en mi corazón. La clave de esta lectura es el verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la palabra clave. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra es argi, ¿ya? Esa ira de Dios que siempre viene de una consecuencia de la maldad o del pecado del hombre. Amén. No es una ira descontrolada, es una ira que viene a causa de la justicia. Alabado sea el Señor para siempre. Amén. Esta misma palabra se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 dice: esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
Esa es la misma palabra, argi. La ira venidera. Déjeme revisar aquí el libro de Romanos. Gloria al Señor. Que aquí tengo mi Biblia portátil. Romanos 1:18. Hoy día tengo que hacerlo así porque estoy viendo el término en griego ya. No es que no sepa dónde sale, sino que estoy viendo el término argi. Aquí también. Aquí también se utiliza en Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela. Y ahí se utiliza la palabra apocalíptete gar argiceo. ¿Por qué se utiliza la palabra apocalíptete? Es la misma palabra de Apocalipsis, que habla de revelar, de mostrar. Dios muestra su ira, ¿ya? La revela desde el cielo hacia, sobre toda impiedad e injusticia de los hombres, si no me equivoco, que detienen con injusticia la verdad, es lo que dice nuestra versión Reina Valera 1960. Amén. Entonces, la ira de Dios siempre va a venir con una justificación. La ira de Dios no está revelada sobre el justo. Y eso es algo que Abraham, teniendo una conversación personal con el mismo Dios, mire qué hermoso es que nosotros tenemos, dice Hebreos 4:15, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En nuestra vida vamos a necesitar socorro, pero este acceso al cielo que la semana pasada el Señor me permitía tratar este tema. Me disculpa, hermano, que me distrae un poco la luz, que hay mucha luz aquí en esto. Me permitía tratar este tema de que cuando se rasga el velo del templo, la iglesia tiene acceso a Dios. Tiene acceso al trono de Dios. Entonces, por la sangre de Cristo, nosotros podemos entrar al cielo. Por eso he leído Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Por la sencilla razón de que dice que Él nos puso para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, y dice el verso 10, que murió por nosotros, para ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, porque sabemos que en la resurrección, según 1 Corintios 15:51, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Mi hermano Daniel lo leyó el otro día en la coordinación. Durmamos. Vivamos con el propósito del arrebatamiento. Vivir juntamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, vuelvo a Génesis. En Génesis capítulo 18, Abraham tiene una visita. 3 varones, algunos dicen que es la Trinidad. No podemos estar seguros, pero la verdad es que uno de ellos se queda hablando con Abraham. 2 de ellos se van a ver la maldad de Sodoma y Gomorra si había llegado a su clímax, a su cúspide, bendito sea el Señor. Pero Abraham tiene una conversación con Dios. Y qué lindo es tener esa oportunidad entonces de poder conversar, de hablar con Dios. Y es lindo poder hablar, porque cuando se habla, esto, yo no quiero conversarlo con psicología, hermano, no, sino porque este comentario que una vez escuché tiene que ver con la palabra del Señor. Solo por eso lo voy a tomar, ¿ya? No que crean la psicología, hermano, que el Señor reprenda al diablo. Sino que a veces la gente dice cosas que concuerdan con la palabra y uno dice, amén, tienes razón en esto. Lo demás uno lo desecha, como leímos en 1 Tesalonicenses 5, examinarlo todo, retener lo bueno. Lo malo lo desechamos. Entonces decía un hombre que, no, mire, este fue un hermano que invitó a la hermana Gladys Muñoz, ahí está. Él decía, que también sabía de psicología, pero él decía, cuando la gente habla, la gente va razonando lo que dice. Entonces, no sé si me entiende la idea. Entonces, cuando alguien va sacando las palabras de adentro, del corazón, de lo que tiene en su mente, la gente entonces va a poder escucharse
y va a poder analizar lo que está pensando, sus sentidos. Entonces, por eso es bueno hablar con... ¿Y cuánto más será bueno conversar con Dios? Se lo reitero, si hablar ayuda a razonar, esta palabra que se utiliza mucho en el logos, que es un discurso, una palabra dada. Me perdona, hermano, unos segundos, que voy a ver aquí el internet. Gloria al Señor. Entonces, este discurso cuando uno lo da, va razonando. Bendito sea el Señor. Quiero mandar un saludo a mi madre, un gran abrazo a mi hermano muy amado, mi Jesucristo le bendiga. Gracias a mi madre por el saludo, por el cariño. Dios me la fortalezca, se está recuperando aquí de esta... No sabemos qué fue, el doctor ahí no le da un diagnóstico bien claro, pero era como una especie de resfrío, le costó respirar, en fin, pero el Señor ya me la está fortaleciendo, Dios me la bendiga. Dios bendiga a mi hermana Mónica Vidal, Dios le bendiga, hermanos, saludos a todos en sintonía. Dios bendiga a mi hermana Mónica, a mi hermano Ramón, a toda su familia. Amén. Entonces, Abraham pudo conversar con Dios. Entonces, cuando llega, dice que Abraham atiende, mi pastor Claudio tiempo atrás habló de esto, atiende a estos varones y le dice, mi Señor. Ahí utiliza la palabra Adonai. Y la palabra Adonai es utilizada solamente en la Biblia para Dios. Mire otra cosa, un paréntesis. De repente usted va a hablar con un solo Jesús, con un testigo de Jehová o con un adventista. Y parece que los mormones también creen esto. Un solo Jesús, testigo de Jehová, un adventista y probablemente los mormones. Y cuando usted en el Génesis dice la Biblia, por ejemplo, Dios dice, hagamos al hombre, Génesis capítulo 2, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Usted le pregunta a ellos, ¿con quién está hablando Dios? ¿Y saben qué le dicen esta gente? Con los ángeles. ¿Sabía usted que en el siglo II había una secta que se llamaba los gnósticos que creían que los ángeles habían sido parte de la creación? Y esa era una blasfemia, era una herejía. Entonces, todas estas religiones que hablan que quienes ayudaron a crear el universo fueron los ángeles, están usando gnosticismo. ¿Me entiende? Están usando gnosticismo. Ahora usted me dirá, pero es que no todos los cristianos creían en el arrebatamiento en el primer siglo. No todos. Bueno, segundo siglo más bien dicho, porque la Biblia sí lo habla. En el segundo siglo. No todos, pero algunos sí. Y nunca se acusó de blasfemia. Nunca hablar del arrebatamiento ante la gran tribulación fue acusado como blasfemia o herejía. Nunca. El pastor Derma habla con respecto a eso. Efraín el Sirio tiene una carta. Algunos le llaman el pseudo Efraín, pero el contenido de la carta nunca es cuestionado como blasfemia. En el año 700 y algo hay otro Eusebio. Hay otro Eusebio, no Eusebio de Cesarea del siglo IV, sino que Eusebio del siglo VII, casi VIII. También habla de varios pasajes acerca del arrebatamiento. Y él compara la ascensión de Elías con el arrebatamiento de la iglesia. Habla de que hay que agradecer que seríamos salvos de la ira, salvos de la gran tribulación, etcétera, etcétera, etcétera. Da muchas citas con respecto a eso. Entonces, volviendo al punto, nunca esto ha sido una herejía o blasfemia. Nunca. Nunca. La Iglesia Católica, cuando se habla del arrebatamiento, ellos rasgan vestiduras porque creen que el Apocalipsis es simbólico, creen que todo es simbólico. Y muchos evangélicos también. Entre comillas, pertenecen a ciertas denominaciones cristianas, pero piensan que todo es simbólico. Y no es así. El mismo Ireneo dice que Juan le había relatado a sus seguidores que el anticristo venía de una forma literal, que el milenio iba a ser literal. Hay algunos que piensan que el milenio no va a ser literal. Tenían un sistema de escatología muy parecido al que teníamos nosotros, al que tenemos nosotros, con la discusión de el tiempo del arrebatamiento. Aún así, Ireneo tiene dos estrofas en sus cartas contra los herejes de sus 5 cartas, sobre todo en el capítulo 5, en el 29, el 31 y no recuerdo el otro, porque creo que lo tengo anotado en este teléfono,
donde él dice que hay parte de la iglesia que va a estar en el cielo. Hay algunos que van a estar en el cielo, dice, hay otros que van a estar aquí en la tierra, porque en la casa del Padre hay muchas moradas. Ese versículo bíblico no se citaba mucho, porque ese versículo bíblico todos lo interpretan como el cielo. Juan 14, verso 2. Todos lo interpretan como que es el cielo. ¿Me entiende la idea? Entonces, nunca ha sido una herejía hablar de que la iglesia no pasa la gran tribulación. Nunca ha sido acusado como herejía. Otra cosa, nosotros somos pentecostales, hablamos en lengua. También los primeros cristianos hablan después de la muerte de los apóstoles, que seguían oyendo a la gente hablando en lengua, imponiendo manos, los veían profetizar. Entonces, nunca fue acusado como blasfemia eso. Pero ahora, ¿quiénes rasgan las vestiduras? Ahora no son los católicos. Ah, y los católicos no creen en el arrebatamiento, pero creen en el arrebatamiento de María. Que María fue arrebatada al cielo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Sino que unas cartas espurias, o sea, que no eran de los apóstoles, la hicieron pasar como que eran de los apóstoles, pero aquí usted va a ver la terrible blasfemia que hizo la Iglesia Católica. Porque esta carta es del siglo V después de Cristo, pero la hicieron pasar como que la habían escrito los apóstoles. Y ahí ellos inventaron que María había tenido una reunión con todos, que una nube los había sacado a todos. Uno estaba trabajando, uno estaba por aquí, otro estaba predicando en otro país y una nube los fue buscando, así como la nube de Goku, la nube voladora, y se lo iba llevando a todos y lo llevó donde estaba María. Y después en el siglo, si no me equivoco, siglo XIV, modificaron esto, la Iglesia Católica. Pero daban a entender que María antes de morir le dijo, Señor, concédeme que antes de morir junte a todos tus apóstoles. Ya llegaron todos los apóstoles, habían visto unas manifestaciones, habían unos milagros supuestamente, y estaban todos los apóstoles. Y qué raro que ningún apóstol escribió esto, no está en la Biblia. Pero según ella estaban todos, según esta carta apócrifa, estaban todos los apóstoles ahí y llegaron volando. Vieron milagros, cosas así. Y dice que estaba hablando con Jesús, María, y le dijo, no, antes de morir, permíteme que yo vaya al cielo. Y que yo pueda interceder por los demás. Entonces, desde ahí que tiene la esperanza la Iglesia Católica de que María algún día va a interceder por ellos ante Jesús. ¿Está escuchando la blasfemia? Por eso Pablo es claro, dice que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Porque los gnósticos estaban diciendo que Jesús no había tomado un cuerpo humano. Por eso la carta de 1 de Juan capítulo 2, verso 18, verso 22. Lo reitero, 1 de Juan capítulo 2, verso 18, versículo 22. 1 de Juan capítulo 4, aproximadamente versículo 14 o 33, si no me equivoco, también habla acerca del espíritu del anticristo y del anticristo. Habéis oído, hijitos, que el anticristo viene. Y dice, todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, este es el anticristo. Todo aquel que niega que Jesús se manifestó en carne. Porque estos pensaban, y ahí viene la doctrina docetista, hermano, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver con esto. Ya voy con lo de Abraham. Decían los docetistas que Jesús se había simplemente, no se había materializado, sino que todo era una ilusión. Y que Jesús no había muerto en la cruz del Calvario. Las cartas de Ireneo contra los herejes, que las estuve leyendo hace unos días atrás, atacan directamente a estas doctrinas. ¿Y saben quiénes tomaron esta doctrina? Y estos gnósticos decían que Jesús no había muerto en la cruz del Calvario, sino que había muerto Simón el Cireneo. Porque inventaron estos griegos. Ojo, esto es una blasfemia, esto no es verdad. Pero para que usted entienda cómo desde el primer siglo habían
sectas. ¿Y por qué los apóstoles tienen que escribir contra todo esto? Entonces decían, no, Jesús no murió en la cruz del Calvario, sino que fue llevado al cielo y aparentemente dicen estas sectas que Ireneo dice que Simón de Cirene, ahí está, muere en la cruz del Calvario. ¿Y sabe quién cree esto? Lo adopta el Islam. El Islam adopta esta doctrina. El Islam no cree que Jesús murió en la cruz del Calvario, sino que dice que Dios se lo llevó antes para que no muriera. Adoptaron esto de esta secta satánica gnóstica, que tienen una creencia, hermano. Yo veía el origen de los mormones, es muy parecido. Hasta la Eucaristía católica es muy parecido, hermano. Ellos que se jactan de los padres de la iglesia, le recomendaría a un católico que lea la carta contra los herejes. Ellos decían que la Eucaristía, ellos recibían un poder y que Cristo se transformaba, venía la transubstanciación, Cristo se transformaba en la sangre. Era muy parecido a la transubstanciación católica. Y que estos hombres tenían profecía y a las mujeres le decían profetiza, profetiza, y después se iban a acostar con estas mujeres. Así es satánico eran estos. Y se cree que esto nace desde la época del apóstol Juan. Entonces por eso Juan tiene que decir que ya está el espíritu del anticristo. Pablo dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, que a su tiempo será quitado de en medio. Entonces se manifestará, hará un apocalipsis. ¿Quién? El anticristo. ¿Y quién lo quita? Eso está en género masculino y neutro. Lo más probable es que haga referencia al Espíritu Santo y la iglesia, o los creyentes. Lo más probable. Y ahí se va a manifestar el anticristo. Pero entonces ellos ya estaban viendo esta oposición. Ahora nuestra postura es que Dios nos libra de la ira, por lo que hemos leído. 1 Tesalonicenses 1:10, 1 Tesalonicenses 5:9, Romanos 1:18. La ira se derrama sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ahí habla de una lista de pecados, hermano, de la depravación de los romanos, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos entonces, y vuelvo ahora así a Génesis capítulo 18, cuando viene la intercesión, 18 y 19, más bien dicho, capítulo 18, versículo, vamos a leerlo desde el versículo 20. Génesis 18, verso 20. ¿Por qué vamos a leer esta historia? Porque Jesús, en Lucas capítulo 17, dice que la venida del Hijo del Hombre será semejante a los días de Lot. Y vamos a ver qué pasó en los días de Lot. Dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Verso 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Con quién se quedó hablando? Con Jehová, al cual le dijo, Adonai, mi Señor. Jesús dice en Juan capítulo 5, Abraham vio mi día y se gozó. Ellos entendieron que lo habían visto a él. No tiene más de 50 años y has visto a Abraham. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, ¿con quién está hablando? El que está hablando ahí es Jesús de Nazaret. Porque al Padre nadie lo ha visto, pero el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Cuando veían a Dios, veían a Jesús. No podían ver al Padre porque él, dice Pablo, habita en una luz inaccesible. ¿Quiénes los vamos a ver? Nosotros, los que nos vamos en el arrebatamiento. Pero nadie puede ver a Dios y vivir. Por eso, por eso nuestros cuerpos tienen que ser glorificados. Y sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él. Le veremos tal como Él es. Lo dice refiriéndose a Jesús. Pero también
Jesús lo dice, bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán ¿a quién? A Dios. Y si Jesús es Dios, ¿por qué está diciendo bienaventurados los puros? Solo los puros de corazón verán a Dios. ¿A quién se está refiriendo? Al Padre. Al Padre, ¿está entendiendo? ¿Por qué? Porque el velo del templo se rasgó. Hay un acceso al cielo. La iglesia tiene una entrada al cielo. ¿Para qué? Porque el cielo es bonito solamente, no, porque ahí va a estar el Padre. Y va a estar Cristo. Ahí van a ser las bodas del Cordero. Sigo entonces. Verso 23, Génesis 18, 23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Aquí los que creen que la iglesia pasa por la gran tribulación dicen, pero es que la iglesia siempre ha pasado persecución. Y eso es una verdad, la iglesia siempre ha pasado persecución. Pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que el Apocalipsis es la ira, y nuestro pastor Claudio tocó el tema ayer, es la ira del Cordero. Es la ira del Cordero. ¿Dónde sale eso? Apocalipsis 6, 17. Y la palabra ira que se aplica en Apocalipsis 6, 17 es la misma palabra ira que se aplica en Romanos 1, 18, Primera de Tesalonicenses 1, 10, Primera de Tesalonicenses 5, 9, donde dice que la iglesia sería salva de la ira, amado hermano. Le dije 6, 17, ¿cierto? Otilcen y Himera y Megali, el gran día de su ira. Tisargis, de su ira. Es la misma palabra, argis. El gran día de su ira ha llegado. ¿O quién podrá estar en pie en aquel día? No soy experto en griego con todas las palabras, hermano, pero algo entiendo. Sí, el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Lo voy a leer desde antes. Apocalipsis 6, verso 12 en adelante, Apocalipsis 6, verso 12 en adelante. Mire cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y toda isla se removió de su lugar. ¿Sabe que algunos, no estoy diciendo que es correcta esta interpretación, ojo con lo que voy a decir, no estoy diciendo que es correcta, pero estos hombres que creían que la iglesia era librada de la gran tribulación, algunos eran mitribulacionistas, creían que salía antes que se manifestara el anticristo, justo antes, en medio de la tribulación, otros creían que salía antes de la gran tribulación. Ellos creían que cuando el cielo se enrollaba era porque la iglesia había ido al cielo. Otro, lo vuelvo a reiterar, no creo que sea correcta la interpretación, pero dicen que Apocalipsis 12, lo reitero, no es correcta la interpretación, pero ellos daban a entender que cuando Satanás era arrojado a la tierra era porque la iglesia había subido. ¿Me entienden? Esa era otra interpretación también. No creo que sea la correcta, pero era la opinión de algunos cristianos. Entonces, la opinión de que la iglesia es arrebatada al cielo no es nueva, no es de John Nelson Darby, no es de las iglesias pentecostales o de algunas iglesias bautistas que también creen en el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Pero son algunas tesis que iban planteando algunos cristianos para decir la iglesia no pasa la gran tribulación. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Verso 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas
y entre las peñas de los montes. Ayer nuestro pastor Claudio puso una imagen de una gran bóveda desde el año 2007-2008 que se están juntando las semillas del mundo. Donde en una montaña. Grandes búnkers. Hermano, ese es el cumplimiento literal de aquella profecía. No, porque va a ser en Apocalipsis, pero podemos ver destellos, vestigios de lo que podría ser. ¿Qué va a ser lo que está escrito? Pero ahora podemos ver sombras de lo que puede ser. Amén. Podemos especular. ¿Qué será la marca de la bestia, hermano? ¿Qué será? Bueno, los primeros cristianos interpretaban que era un tatuaje porque la palabra marca específicamente se refiere a un escrito en la frente y en la mano. Un escrito literal. 666. Eusebio también decía que el 616, que algunos dicen, no, es 616. Bueno, el 616 da a entender que eran malas copias de manuscritos. Porque algunos manuscritos dicen 616, son como dos, si no me equivoco, dicen 616. Todos los demás dicen 666. Entonces solamente es un error de transcripción. Entonces el número sí es 666. Y ellos animaban a la gente a no especular cuál era el nombre de la bestia que calzaba en 666 en el número de su nombre, porque es el número de su nombre. Por ejemplo, Felipe de Borbón tiene seis dígitos. El título de vicario de Cristo en latín del Papa también da 666. Su nombre puede dar 666, ¿me entiendes? Entonces, para la época de los primeros cristianos había muchos que daban 666. Entonces, acertar cuál era difícil para ellos. Entonces, animaban a no andar adivinando quién era el anticristo. Pero sí, Juan dice que vienen muchos anticristos. Entonces, lo que podemos decir, cumplen con requisitos, con características, pero no podemos saber quién es el anticristo. Aunque Juan dice que niega que Jesús es el Cristo, este es el anticristo porque es un anticristo, porque han venido muchos. Pero el anticristo que va a aparecer, Apocalipsis 13, Apocalipsis con el falso profeta del capítulo 11 también de Apocalipsis, va a ser uno que regirá el mundo entero. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 en adelante también. Sigo leyendo. Apocalipsis 6, verso 15. ¿Cuánto tiempo me queda? Ya, me queda poquito. Reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todos los siervos y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Argis, ira, tis argis, que tiene la terminación en sigma, que suena como ese, haciendo alusión que habla de la ira, tis argis, así se conjuga en griego. De la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Eso es una pregunta retórica. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Evidentemente esa respuesta es nadie. Nadie. Nadie podrá escapar de esa ira. ¿Quién podrá escapar? Los que salen antes nomás. Nadie más. ¿Va a haber creyentes en la gran tribulación? Evidentemente sí. ¿Va a haber creyentes en la gran tribulación que se queden? Evidentemente sí. Los 144.000 sellados van a ser judíos que llevan el testimonio de Jesucristo. Los dos testigos van a hablar de Cristo. Se van a oponer al anticristo. ¿Va a haber convertidos? Evidentemente sí. Pero el Señor por misericordia va a permitir antes los que estén listos, los que le estén esperando, que se vayan con Él. Por eso citamos tanto Apocalipsis 3:10. Porque nunca a esta iglesia le dicen prepárense para el anticristo. Porque si Juan hubiera querido, le hubiera dicho prepárense. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Prepárense. Pero no le dice eso.
Entonces a una de estas iglesias le dice que podemos también tomarlo como un mensaje para las iglesias en general, porque son mensajes a iglesias que tienen algunas características, pero están recibiendo un mensaje, la iglesia de Cristo. Así como también podemos tomar mensajes de Colosenses, de Filipenses, de Romanos, de Éfeso, la podemos tomar para nosotros, también podemos tomar estos mensajes para nosotros. ¿Y qué dice Apocalipsis 3:10? Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. O sea, esto es para los que guardan la palabra de Dios. Es como dice Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, mora en vosotros, aquel que levantó a Jesús entre los muertos también vivificará nuestros cuerpos mortales. O sea, hay que tener al Espíritu Santo de Dios. No como dicen los solos de Jesús, que solo los que hablan en lengua se van en el rapto. Eso no es verdad. Es los que han nacido de nuevo. El que tiene el Espíritu de Cristo, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. El Espíritu Santo no solo se recibe en el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en nuevas lenguas, según Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 8, cuando oían recibir el Espíritu Santo, probablemente también estaban hablando en lengua. Hechos capítulo 10, cuando recibieron el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Pero no necesariamente los que hablan en lenguas tienen el Espíritu Santo, sino que el que ha nacido del Espíritu, según Juan capítulo 3, tiene el Espíritu Santo. El día en que creíste, como dice Efesios, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero esto entonces para quienes guardan la palabra. El Espíritu Santo es el ayudador para poder guardar la palabra y quien me llevará al Padre. Por eso yo discrepo un poco porque hay una diferencia con la segunda venida. La segunda venida son los ángeles. Son los ángeles que trae la gente. Pero en el rapto es el Espíritu Santo. Es el poder de Dios que arrebata, que glorifica el cuerpo. Por eso habla de gloria, glorificación. Esa glorificación no la puede dar un ángel. Un ángel no puede glorificar a un ser humano, eso es una blasfemia. El único que va a glorificar nuestros cuerpos mortales es el Espíritu Santo, de los vivos y de los muertos. Por eso seremos semejantes a Cristo. Y algunos interpretaban también que como Cristo resucitó y se fue al cielo, la iglesia tiene que hacer lo mismo, resucitar e ir al cielo. Interesante, interesante. Entonces, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. ¿Sobre quién va a venir? Sobre el mundo entero. ¿A quién va a librar? A la iglesia. A la iglesia. Hermano, esa es interpretación suya. Bueno, ¿a quién le está escribiendo? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Es a la iglesia o no es a la iglesia? ¿Es a la iglesia o no? Claro que es la iglesia, pues hermano. Hermano, no es necesario que haga esa lectura en griego, ¿no? Sí sé que no es necesario, pero hay gente que sabe más y dicen, oh, no, eso no lo hice en el griego. Bueno, ahí le damos, ahí está en el griego ya. Otietiresis, otiresas, ton logontis, hipononis, mu, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, mu es mía, cagoseterizó ectis horas. También te libraré de la hora. Toperi. No. Perdón que me da risa, hermano. Sí, hay gente que está riéndose. Tu pirasmu, tismelusis,
ergisté, epetis, icumenis, olis. Icumenis quiere decir sobre toda la tierra. Ectis hora, ¿qué quiere decir? Nos sacará de la hora. Ectis hora quiere decir sacar de la hora. No es dejarnos y escondernos en medio de la hora, porque ahí se hubiera utilizado la delta epsilon, de la hora hubiera dicho, pero aquí dice ek, o sea, y esa palabra ek quiere decir sacar, de ahí viene la palabra eclesia, que significa sacar para reunir. No, pero es que antiguamente se utilizaba esa palabra para cualquier congregación. Sí, sí, es verdad. Pero Jesús dice, mi iglesia, las puertas de mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán, contra la iglesia de Cristo. Y la venida del anticristo es por obra de Satanás. Es por obra de Satanás, cuyo advenimiento, dice Pablo, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 en adelante, lo que dijimos delante, con esto termino, es por obra de Satanás. Dice que del abismo. Otro dice, vi subir sobre el mar una bestia. Probablemente esto sale del abismo cuando en el Apocalipsis 9 este gran ángel abre el abismo. Porque recuerde que Satanás y el anticristo no son la misma persona. Porque cuando Satanás es atado por 1000 años en el abismo, el anticristo es lanzado al lago de fuego con el falso profeta. ¿Me entiende? Satanás es atado por 1000 años, pero el anticristo no es lanzado al abismo. El anticristo es lanzado al lago de fuego. Entonces, Satanás y el anticristo no son la misma persona. Es Satanás, el anticristo. Satanás le da el poder al anticristo y está el falso profeta. Entonces dice que cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Pero Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres, Mateo 16, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, no fue un rabino ni un instituto bíblico, sino que mi Padre que está en los cielos, Él te lo reveló. Y yo te digo que tú eres Pedro, Petros, piedra pequeña, y sobre esta piedra, Petra, roca grande, gigante, edificaré mi iglesia. La misma palabra que usaban los traductores los rabinos traductores al griego del Antiguo Testamento. De la roca de la salvación te olvidaste, de Deuteronomio 32. Petra, una roca. ¿Cuál es la roca de la salvación? Jehová, y Jesús significa Jehová es salvación. Jesús es la salvación, Jesús es esa roca. Sobre esta roca, ¿cuál roca? Que Jesús es el Mesías, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿A quién va a vencer al anticristo? Hace guerra contra los santos y los vence. ¿Quién dice eso? Daniel 9, 24 al 27. Pero esos santos, que dicen, no, pero es que la iglesia también es llamada santa. Sí, pero esos santos, y tengo que decir esto, que hay mucho debate, sobre todo en Brasil, aquí en Chile no se hace mucho, pero esos santos son los que se apartaron para Dios, pero que tuvieron que pasar la gran tribulación. También son santos, claro que también van a ser santos. También tienen el testimonio de Jesús, también tienen el testimonio de Jesús. Pero son los que se quedaron, y sobre todo Israel. Ahora, el marco profético se vuelca a Israel. Se vuelca a Israel. La guerra del Armagedón, ¿a dónde? Se cerca del río Éufrates. ¿A dónde está el río Éufrates? ¿En Chile? ¿En Estados Unidos? ¿En Rusia? ¿En China? No, está cerca de Israel. Antes de llegar a Israel. Es para atacar a Israel. Entonces, amado hermano, sé que faltaron muchos puntos, pero en honor al tiempo voy a dejarlo hasta aquí.
Me gustaría tratar acerca de las 70 semanas, hermano. Creo que es un tema muy, muy, muy hermoso. Las 70 semanas de Daniel, yo mucho tiempo no lo entendía al 100%. No digo que soy experto, pero mire cómo el Señor lo hace. Justo antes de, cuando recién anunciaron que veníamos al ministerio de anunciando su venida, yo ni siquiera sabía cómo se llamaba, tengo que ser honesto. Y el Señor me puso a colocar muchos temas acerca de la venida del Señor Jesucristo. Justo me topé con un teólogo brasileño que es pentecostal, hermano, de hueso colorado, Juliano Fraga, y él habla mucho y debate mucho con adventistas, con, con bautistas, amén, con testigos de Jehová, acerca de la venida del Señor Jesucristo. Él es experto en hebreo y en griego, hermano, es seco, Juliano Fraga, y es pentecostal que no es cabeza seca, tiene la cabeza ungida, le dicen los brasileños, porque hay teólogos con cabeza seca, o sea que no tienen aceite, no tienen unción, y hay teólogos que buscan de Dios. Ya, este es una de las poquitas excepciones en el mundo entero que son teólogos y que tienen unción. Ya, Juliano Fraga es uno de ellos. Es muy seco. Él viene, hermano, de la cárcel. Él era un pandillero. Usted le ve, él tiene la nariz aquí cortada. Y el Señor lo rescató en la cárcel y ahora es un maestro, hermano, es súper joven, creo que tiene como 2-3 años más que yo nomás. Y de ser un espectador en un programa de debate, Musical FM se llama el programa en Brasil, ahora él es un maestro, solo haciendo preguntas, observando. El tipo, Dios lo usa, ¿ya? Así que algún día espero hablar acerca de las 70 semanas de Daniel, ya, pero lo voy a dejar hasta aquí en honor al tiempo, ya, que el Señor Jesucristo me los revuelque en bendiciones, ánimo, saludos a cada persona que estuvo escribiendo, mi hermana Anális Álvarez de Castro, Dios te bendiga mucho más desde Venezuela, gracias mi hermana Alanis, a mi hermana Mónica Vidal también que la habíamos saludado, mi hermana Larisa López, bendiciones hermano Jacob, alabado sea el Señor, Joel Pinto, y esos son los saludos. Que el Señor me los bendiga. Quien no alcanzó a escribir, bueno, después leeremos sus saludos. Viene mi hermana Miriam y nuestro pastor Claudio Espinosa. Mañana vamos a salir a la batalla, a la calle, si es que no llueve, si no estaremos aquí, o lo que el Señor quiera. Y el día viernes nos reunimos entonces a las 20 horas ahí en Jorge Rivera, 942 y 932, creo que es el otro número que tiene por el otro lado de la calle. Ya ahí está el letrero grande anunciando su venida. Y ahí estamos estos locos que anuncian la venida de Cristo hasta que Cristo venga. Amén. Esta batalla es hasta el final. Así que hermanos, no desanime, alentados los unos a los otros. Pablo hubiera dicho, no, entristezcanse uno al otro, lloren porque van a pasar la gran tribulación, es tiempo de lamentar, es tiempo... No, hermano, dice, aliéntense, es una esperanza bienaventurada. ¿Por qué? Porque Cristo murió, dice. No estamos para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Por su muerte, porque se rasgó el velo, nosotros tenemos acceso al cielo, hermano. Así que ese privilegio no me lo quita nadie. Así que no se lo quite nadie, ningún teólogo, ningún predicadorcillo por ahí le robe su esperanza bienaventurada. Seremos salvos de la gran tribulación de la ira por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor me lo bendiga.